José Tomás Santamaría. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Muy bien. Aquí nos vemos nuevamente, después de nada. Después de nada. Hágase Aquí. la luz. Hágase la luz, y la luz se hizo. Se hizo cara. Se hizo cara. Se hizo. Oye, 1136 días alcanzó a estar Diego Pardo como ministro de Energía. 1136. Lo digo porque, aunque te suene no mucho, es el ministro de Energía que más ha estado en el cargo, ¿ya? De las 12 personas que han ocupado el Ministerio de Energía desde que existe, Diego Pardo es el que más tiempo ha estado. Lo sigue Juan Carlos Llobet, que estuvo 1000 días, 1002 días. Máximo Pacheco, 953, y de ahí siguen bajando, entre ellas también Susana Jiménez, la actual presidenta de la CPC, estuvo 459 días. ¿Verdad? Es un Sí, fue ministerio, ministra es también. un ministerio donde la gente sale, donde muchas veces se ven enfrentados a conflictos y problemas porque se enfrentan temas que son muy sensibles, y no ha sido la excepción, porque de hecho el ministro Pardo, y tú lo comentabas más temprano, ha enfrentado varios temas durante todos los años en que estuvo, durante todos estos días y meses que estuvo en el cargo. Y el tema tarifario fue un tema recurrente de su gestión. De hecho, lo dijo ayer ayer él participó en la mañana en un seminario en el Mercurio, y lo dijo. No sé la frase exacta, pero dijo: este es un nuevo tema dentro de los problemas que hemos tenido para calcular lo difícil que es calcular la tarifa, una cosa así. Pero bueno, el caso es que el escándalo, más que escándalo, la polémica que se generó a partir del martes en la noche, cuando sale este informe técnico preliminar de fijación de precios de nudo para el primer semestre de 2026, que daba cuenta de esta baja que venía contra todos los pronósticos, digamos. Contra todos los pronósticos se hablaba de una baja que venía en el precio de la electricidad, y que fue sacado en un artículo, en una nota que publicó Canal 13 esa misma noche, o la noche del día siguiente en realidad. Encendió las alarmas, que terminó con su salida ayer, durante el día. Dice la historia que parece que esto fue más o menos así. La Superintendencia de Electricidad y Combustible no le calzaron los números y le pidió a la Comisión Nacional de Energía que le explicara por qué no le daba los números, y que en mayo se habrían dado cuenta, y que el ministro sabía desde septiembre. Entonces aquí hay varias preguntas. ¿Por qué la Superintendencia de Electricidad y Combustible, una vez que la Comisión Nacional de Energía le entrega la información, no lo hizo público? ¿Por qué la Comisión Nacional de Energía no lo hizo público en mayo? ¿Por qué la Comisión Nacional de Energía se lo dijo recién en septiembre al ministro? ¿Por qué el ministro no dijo nada hasta que apareció el reportaje de Canal 13? Y quinto, ¿las empresas eléctricas sabían? Porque yo te aseguro que si fuese al revés, que le estaban pagando de menos, que el cálculo hacía que perdieran plata, te aseguro que habría puesto el grito en el cielo. O sea, se me hace muy difícil creer que las empresas eléctricas no tengan un equipo que esté chequeando que el cálculo tarifario es el correcto, para que no verse perjudicado. Y que alguien haya calculado y se hayan dado cuenta que le estaban pagando de más, 2 veces el IPC. Entonces, son demasiado. ¿Te das cuenta? O sea, la Superintendencia, la Comisión Nacional de Energía, el ministro y la empresa eléctrica. Ayer lo conversábamos con distintos expertos, y tal como dices tú, todavía quedan muchas dudas por resolver. Muchas dudas por resolver. Por ejemplo, lo que comentabas tú respecto de esta hipótesis que ha surgido, o de este trascendido que ha surgido respecto del rol que tuvo la superintendencia. Lo que sabemos a ciencia cierta hasta este minuto es que el ministro Diego Pardo sabía esto hace 2 semanas. Porque se lo había comunicado así la Comisión Nacional de Energía. Algunos dicen que fue a comienzo de septiembre. Claro. O sea, que pudo haber sido hace mes y medio. Claro, septiembre son, mes y medio. Sí, pues más estamos medio. el 17 de octubre. Claro, 2 semanas sería que lo supo a fines de septiembre. El topo. 2 semanas el 3 de octubre. Claro. Porque el 3 de octubre más 14 días, 2 semanas, viste a 17. Claro. Y dicen que fue a comienzos de septiembre que se le informó. Y probablemente ese es el aspecto que más sopesó el presidente Boric cuando finalmente decide sacar a Diego Pardo de una manera bien inmediata, y bien contrario a lo que en general han sido las salidas de los ministros
en el pasado, al menos de los ministros más cercanos a él, ¿cierto? De los ministros más cercanos. Recordemos lo que se demoró en sacar a Giorgio Jackson, digamos. O sea, esa fue de sangre. Diego Pardo se ubica dentro de los ministros más cercanos al presidente Boric. Trabajó en el segundo piso antes de ser el ministro de Energía. Se conocen desde la Universidad de Chile. Y sin embargo, apenas aterrizó en Santiago de vuelta de su gira en Roma, el presidente Boric se reúne primero con sus asesores que le tienen preparado ya un dossier con toda la información respecto de esta crisis y inmediatamente después se reúne con el ministro Pardo y en media hora de conversación decide pedirle el cargo a él y al secretario general ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y así intentar controlar esta crisis que además en este minuto se mezcla con con el tema presidencial. Podríamos teorizar si esto tiene que ver o no como reacciona que estamos en un escenario electoral a un mes de la elección. Y que la misma candidata pidió su salida. O sea, claro, la candidata dice en gobierno mío, mis ministros van a subir siempre las responsabilidades, como que lo que mandó a decir es saquen a Diego Pardo. Ahora, podríamos teorizar mucho sobre eso y la verdad es que no vamos a llegar nunca a una conclusión porque no creo que el presidente Boric haga una conferencia de prensa para contarnos si la decisión la tomó o no porque estamos en periodo electoral. Pero sí hay que reconocer que el presidente Boric no esperó 3 días. O sea, lo hizo de inmediato. Lo hizo inmediato y ahí hay que ponerle un check positivo al presidente. Sí. Reaccionó sacando a las 2 personas que son responsables. Pero ahora entra a batallar la que probablemente es la respuesta práctica, porque insisto que se tienen que aclarar todos estos puntos que yo, no porque yo los planteo, ¿sí? Da lo mismo lo que uno diga, si es que en el fondo todos tenemos derecho a exigir que nos cuenten por qué no nos informaron antes y por qué da la sensación de que estos trataron de mantenerlo piola hasta que explotó en el reportaje de Tele 13. Check en todo caso, además, una vez más para la prensa, Sí. y felicitaciones a el equipo que dirige Claudio Vicencio sobre ese reportaje. Pero, ¿por qué descuento en las siguientes cuentas y no devolución de plata? Yo sé que no existe una ley, una normativa que establezca que el Estado te tenga que devolver, como si ocurre con el mundo privado, que te cobró de más, te tiene que devolver plata, te tiene que compensar. Aquí es con descuento. No te das ni cuenta cuando te sale más barato. La gente que va a tener que hacer el cálculo del precio nudo en su casa con una calculadora para saber si le están devolviendo lo que corresponde que le devuelvan. No. Bueno, probablemente... Después no nos quejemos cuando la gente esté enojada con los políticos porque no lo encuentra transparente, no confía en la institucionalidad. Es parte de toda la discusión que viene hacia adelante y que va a estar a cargo del nuevo viceministro, ¿cierto?, de Economía y Energía, que va Álvaro García, que va a tener que justamente definir, entre otras cosas, bueno, él ha dicho que va a iniciar una auditoría sobre la forma en cómo funcionan las CNE, justamente para descubrir qué pasó. Recordemos que los precios estuvieron congelados durante varios años, desde el estallido social en adelante, sí, los precios de la energía, ¿cierto? A fines del mismo mes del estallido correspondía hacer el reajuste, el cálculo para anunciar el reajuste. Pero si no fueron 30 pesos, fueron 30 años, imagínate después si te dicen que además te iban a subir la luz. Claro, entonces se congeló durante varios años, ¿cierto? No, claro, de hecho, se descongeló en julio del año pasado. Se congeló hasta el año siguiente, pero el año siguiente nos cayó la pandemia y ahí dijeron ya, esperemos que pase un poco. Después se volvió a congelar cuando se supone que iban a descongelarla porque todavía teníamos los efectos de la pandemia y ese fue el problema, que en el fondo cuando tuviera que sincerar la deuda, tenía que hacer los ajustes escalonadamente de volver a la tarifa a su valor real. Es importante hacer el punto porque en un primer instante la reacción del gobierno fue más bien echarle la culpa al gobierno anterior, ¿cierto? Esa fue la primera reacción. Fue, aquí también, ¿ah? Claro. Esto, al gobierno anterior, porque hoy esto viene del 2017. Viene del 2017, entonces este cálculo, en su minuto dijeron que era un tema metodológico, no era un error de cálculo. Claro, la metodología viene del 2017, claro, pero el error de cálculo es de ahora. O sea, viene desde el 2017, pero como los precios estuvieron además congelados, no había variación de energía, salvo, sino desde julio del año pasado cuando se descongela, digamos. Y por eso es que es ahora cuando se dan cuenta finalmente de este error que se viene ocurriendo desde hace ya mucho tiempo y que tiene un costo, según han calculado, de unos $100 millones, digamos, que sería lo que habría que devolver. Ahora, tú dices, ¿por qué no se puede devolver en plata, digamos? Es parte probablemente de la discusión. Viene la auditoría y viene también la fórmula en cómo se va a devolver.
estos precios de nuevo están fijados para iniciar a cobrarse esta nueva tarifa, digamos, desde enero del próximo año. Lo que ha pedido el presidente, entiendo, al nuevo ministro, es ver las fórmulas de empezar antes, ¿ya? Y empezar antes una discusión, varias discusiones que se van a dar. Primero, ¿qué es lo que corresponde aquí? ¿Restituir los fondos o compensar? ¿Ya? Son dos conceptos distintos. Restituir lo que te cobraron de más o quizás hay que compensar. Viene toda una discusión respecto del efecto que esto tuvo en el IPC. Recordemos, el año pasado fue toda una discusión y lo discutimos aquí varias veces, Juan Manuel, el impacto que tuvo el alza de las cuentas de la luz en la inflación, ¿cierto? En el IPC. Y eso, por de pronto, en la UEF. Considera cantidad de cosas que están hoy día sujetas al UEF. El colegio, digamos, arriendo, un montón de cosas. Sí, por eso digo que... Entonces, el alza al final del precio de la luz tiene una situación, una cosa encadenada luego que va ocurriendo en muchas otras cosas. Entonces, Porque nos pueden devolver o descontar. No digo que dé lo mismo, pero ya, ok. Pero eso es lo que nos cobraron de más en la cuenta de la luz. Si tuvo una incidencia en el IPC, el que nos cobraran de más, esa es otra discusión. Y eso, yo creo que alguien tiene que hacer ese cálculo. Y yo esperaría que el que haga el cálculo sea el Banco Central. El Banco Central ha dicho que el tema lo va a analizar en la próxima reunión de política monetaria. ¿Cachai? Que lo grave que sería que nos digan que producto de que se cobró de más y que la cuenta subió más de lo que debería, esto tuvo una incidencia en el IPC, y el IPC fue más alto de lo que debería, y por lo tanto la UEF fue más alta de lo que debería. Claro. Ya no estamos hablando de una compensación por la cuenta de la luz, estamos hablando de un tema mucho mayor. Claro, ahora es un tema hipertécnico en general. Con los economistas ha logrado conversar, te dicen que es muy complejo hacer el cálculo, que también hay que ver de qué manera eso se podría netear con lo que baje el próximo año a propósito digamos, de que hay que asumir ahora esta reducción, y eso podría verse impactado en una reducción del IPC, entonces, o en un menor crecimiento, digamos. Entonces, también habría que ver ese efecto de neteo. En fin, hay muchos cálculos que hay que hacer, pero te sigo el punto, digamos, respecto de el impacto en cadena que tiene esto, que no solamente tiene que ver con las cuentas de la luz, sino que tiene que ver también con el impacto en el IPC, en la UEF y un montón de indicadores más que habría que calcular, digamos. Pero probablemente el viceministro tiene que tener todos estos aspectos para definir de qué manera se restituyen estos fondos, si es a través de un pago, como dices tú, o es a través de descuentos en los próximos cobros, que es la forma más tradicional de cómo en general se ha hecho las cosas en el sistema actual, y como según dicen los expertos es lo más común, digamos, y a lo que está más preparado el sistema para hacerlo, porque también aquí hay que ver quién paga, porque tú dices el gobierno. ¿Quién paga? Tú dices, este es un error del gobierno. Es bien evidente que el error de cálculo, el que tiene que hacer el cálculo es la CNE. Pues. Entonces, Sí, el error es de la CNE, pero aquí la plata no le llegó a la CNE. ¿Llegó a la empresa? Le llegó en general, probablemente le llegó a las generadoras, ¿ya? A las generadoras de energía. Quienes le pagan a las generadoras son es un sistema muy complejo que tiene, acuérdate, 3 partes: la generadora, las transmisoras y las distribuidoras. Claro. La que produce la luz, la que la lleva para alguna parte y la que se entrega en la casa. Claro. Y tú le pagas al que te la entrega en la casa, a la distribuidora, y la distribuidora es la que entonces tiene que llegar a esos contratos con las generadoras. Entonces también ahí viene un tema. Yo de verdad que se me hace imposible. Ahí viene una negociación también. ¿A quién hay que devolverle, digamos? O sea, ¿A quién le corresponde devolver? Por supuesto que son los chilenos los que pagaron de más, pero después son las distribuidoras las que tienen que arreglarse con las generadoras, y así, y en todo eso tiene que mediar y recalcular el que finalmente cometió el error, que fue la CNE. Independiente de que lo que decías tú, de que muchos dicen, oye, aquí las generadoras se podrían perfectamente haber dado cuenta. No, o sea, no es que se podrían. Es que yo quiero saber, porque hasta ahora no lo hemos escuchado, y me gustaría que hoy, no mañana ni el domingo, en medio del tráfago de fin de semana, donde la gente está menos pendiente de la actualidad, o el lunes, nos digan hoy si en sus cálculos se dieron cuenta o no se dieron cuenta. En aras de la transparencia, si la gente ya no comulga con ruedas de carreta. Yo he conversado con distintas versiones, por supuesto depende de la persona con la que tú converses. Hay gente que te dice esto.
debió haber sido visto. De hecho, en el mismo mundo de la CNE dicen las generadoras y la gente en el sistema eléctrico tiene equipos que paralelamente a nosotros están analizando los números, digamos, y los precios de nube, y por lo tanto se debieron haber dado cuenta de este doble cobro, porque ese fue el problema, ¿cierto? De un doble cobro. Dos veces se cobró el IPC. Otros, en cambio, te dicen que no, que se trata de una fórmula muy compleja en donde las empresas confían en el cálculo que entrega el regulador. Bueno. O sea, no. O sea, la empresa no se entrega. No, po. Usted tiene que revisar su liquidación de sueldo todos los meses para saber si le descontaron lo que correspondía o no. Uno revisa cuando te llega la cuenta de la luz. Tú revisas, cuando a mí llegan los gastos comunes, o sea, yo no estoy 45 minutos mirando todo, pero yo me doy cuenta si me están cobrando que no tengo idea, que usé el salón donde está la parrilla, que te la arriendan por 15 lucas. Yo digo, yo no pedí el... No. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Ya. ¿Tú crees que la empresa no calcularon si le estaban pagando lo que tenían que pagar? Queda mucho tiempo. Si no lo calcularon, bueno, que nos digan que no lo calcularon. Pero lo que no puede ocurrir aquí es el silencio. Porque la posición silente es regalarle... digamos, es abonar a la indignación de la gente. Y de hecho, probablemente, y lo dicen varios de los expertos que hoy día consultamos en la edición del Diario Financiero, probablemente también se van a venir demandas y aquí va a venir también un rol de los tribunales de justicia y la posición que vayan marcando también distintos entes, digamos, no solamente el regulador, sino que también los tribunales respecto de esta situación, y eso probablemente va a ocurrir. Desde el punto de vista técnico también han surgido muchas voces a insistir en la idea de que aquí hay que reformular también la Comisión Nacional de Energía. No sé si el tema aquí son más recursos o no, digamos, pero varios expertos han salido a mencionar la necesidad de profesionalizar aún más esta entidad y reforzar justamente para que errores como este no vuelvan a ocurrir. ¿Dónde están los 112.000 millones que cobraron de más? ¿Dónde? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿Cómo se va a hacer? ¿Parejito? ¿No? No, parejito no puede ser. Imposible. Tiene que ser dependiendo de cuánto te cobraron de más. Por supuesto. Esto no es la colusión del confort. No, claro. Tiene que ser cuánto te cobraron de más. Eso es distinto según, obviamente, tu consumo, pero también según el lugar del país en donde estás, digamos. Por lo tanto. Si yo pagué 40 lucas de más durante este tiempo, las 40 lucas te las tienen que compensar. Te las tienen que compensar. Reajustar por UF, creo yo. Claro. Bueno, sí, eso sin duda, digamos. Sin duda reajustable. Obvio. Ya, José Tomás Santamaría, nos vemos el martes. Nos vemos. 8:02 minutos.